¿Qué pasa si nadie te encuentra después de morir? Un reloj hace tic-tac. No muy fuerte. No de forma dramática. Solo lo suficiente para romper el silencio. El apartamento es común. Una taza descansa junto a una silla. La pantalla apagada de un televisor refleja una habitación inmóvil. Afuera, el tráfico sigue avanzando. Alguien pasea a su perro. Un repartidor revisa su teléfono. Un vecino cierra una puerta. La vida continúa con absoluta confianza de que todo está en orden. Dentro del apartamento, un cuerpo yace inmóvil. Nadie lo sabe. Todavía no. Y durante unas horas, tal vez unos días, nada parece diferente. Esta es la extraña ilusión de la muerte. La mayoría de las personas imagina la muerte como un instante. Un momento preciso. Una línea que separa el antes y el después. Pero eso no es lo que ocurre. La muerte no es un evento. Es un proceso. Y si nadie te encuentra, ese proceso comienza a revelar algo profundamente inquietante sobre la relación entre los seres humanos, la biología, la sociedad y el tiempo mismo. Porque cuando nadie está mirando, el cuerpo continúa su viaje en soledad. Y el mundo apenas lo nota. Al principio, no ocurre nada espectacular. Las células no colapsan de inmediato. Los órganos no desaparecen repentinamente. De hecho, durante un breve periodo, billones de células siguen vivas. Muchas continúan realizando las mismas tareas que hicieron durante años. Algunas incluso intentan repararse. Por un instante, el cuerpo se comporta como si la supervivencia todavía fuera posible. Pero algo ha cambiado. El centro de mando ha desaparecido. El corazón se ha detenido. El oxígeno ya no llega. Y en cuestión de minutos, una crisis invisible comienza a extenderse por cada tejido. El cuerpo humano es una de las estructuras más complejas que ha producido la evolución. Durante décadas luchó una guerra silenciosa. Contra virus, contra bacterias, contra hongos, contra parásitos, contra millones de amenazas invisibles. Cada segundo de vida fue una batalla que ocurrió fuera de nuestra conciencia. Y entonces, de repente, las defensas desaparecen. Lo que sucede después no es un ataque externo. Comienza desde el interior. La mayoría de las personas cree que la descomposición empieza cuando la naturaleza llega. Los insectos, los animales, el clima. Pero la naturaleza ya estaba allí, dentro de ti. Los investigadores que estudian la descomposición descubrieron algo extraordinario. Los primeros organismos que comienzan a consumir el cuerpo suelen ser los mismos que vivieron en él durante años. Tu microbioma. Billones de bacterias que habitan el sistema digestivo. Pequeños organismos que ayudaron a digerir alimentos, a fortalecer el sistema inmunológico, a mantener el equilibrio biológico. Compañeros silenciosos de la vida. Pero en la muerte, esos mismos aliados se transforman. Sin oxígeno, sin vigilancia inmunológica, sin orden biológico, la alianza termina. El cuerpo se convierte en un ecosistema sin gobernante. Y sus antiguos aliados se convierten en los primeros herederos. En las profundidades del intestino, poblaciones enteras de microorganismos comienzan a expandirse hacia territorios donde jamás se les permitió entrar. Las membranas celulares se debilitan. Los tejidos comienzan a romperse. Las fronteras desaparecen. Una civilización se derrumba desde dentro. Y nadie escucha el colapso. El silencio es engañoso. Porque bajo la piel inmóvil, la transformación avanza. Las horas pasan. Luego los días. La temperatura decide el ritmo. El calor acelera el proceso. El frío lo ralentiza. Pero tarde o temprano, la química siempre avanza. El cuerpo comienza a producir gases. El abdomen se hincha. La presión aumenta. El rostro cambia. Los rasgos familiares comienzan a desaparecer. Este suele ser el momento que las personas imaginan cuando piensan en la descomposición. Pero incluso entonces ocurre algo más extraño. El cuerpo ya no se comporta como una persona. Se comporta como un entorno, como un ecosistema, como un territorio temporalmente disponible para otras formas de vida. Porque la naturaleza no reconoce propiedad, reconoce oportunidades. Y una oportunidad acaba de aparecer. Eventualmente llegan los insectos. No por casualidad, no al azar, con una precisión extraordinaria. Los científicos descubrieron que ciertas especies son capaces de detectar la muerte desde grandes distancias. Para ellas, la muerte emite información. Señales químicas invisibles que viajan por el aire. Mensajes que los humanos jamás perciben.
Un cuerpo oculto tras una puerta cerrada, tras una pared, tras una cortina. Puede estar anunciando su presencia al mundo natural mucho antes de que otro ser humano sospeche algo. Mucho antes de que un vecino note la ausencia. Mucho antes de que suene una alarma. La naturaleza ya lo sabe. Y esta realidad revela algo incómodo. Nos gusta pensar que estamos separados del mundo salvaje, que vivimos fuera de los ciclos de la naturaleza, que las ciudades nos han convertido en algo distinto. Pero la muerte expone la ilusión. La frontera nunca existió realmente. En cuanto termina el control biológico, la naturaleza retoma una conversación que jamás había dejado de ocurrir. El cuerpo regresa al sistema del que surgió. Y el proceso es sorprendentemente eficiente. Los músculos se convierten en nutrientes. Los tejidos se transforman en energía. Las estructuras complejas se convierten en estructuras simples. Nada se desperdicia. Nada negocia. Nada se detiene. La transformación continúa con una indiferencia casi matemática. Sin embargo, para los seres humanos, otra historia ocurre al mismo tiempo. Una mucho más difícil de comprender. La desaparición de la identidad. La mayoría teme la muerte física. Pero existe una segunda muerte. Y ocurre en la mente de los vivos. Imagina que nadie te encuentra durante semanas. Quizá meses. Tal vez más. Al principio, alguien piensa que estás ocupado. Después cree que estás distraído. Más tarde asume que simplemente no quieres responder. Los mensajes quedan sin contestar. Las llamadas terminan en el buzón de voz. Poco a poco aparece la preocupación. Pero la preocupación compite contra algo poderoso. La rutina. El trabajo. Las obligaciones. Las responsabilidades. La atención humana es limitada. Y la ausencia puede esconderse sorprendentemente bien en un mundo lleno de ruido. Este es uno de los descubrimientos más inquietantes de la sociedad moderna. Nunca habíamos estado tan conectados. Y nunca había sido tan fácil pasar desapercibidos. Miles de contactos. Cientos de conversaciones. Decenas de notificaciones. Y aún así, una profunda invisibilidad. Los investigadores que estudian el aislamiento social observaron algo extraño. Una persona puede interactuar con miles de individuos cada año y seguir siendo prácticamente invisible para todos. La actividad digital crea la ilusión de presencia. Pero la verdadera atención humana sigue siendo escasa. Estamos rodeados de señales. Y, sin embargo, muchas veces nadie está observando realmente. Por eso existe una posibilidad perturbadora. No solo morir solo, sino desaparecer lentamente antes de morir. Finalmente, el cuerpo es encontrado. Quizá por un propietario. Quizá por las autoridades. Quizá por puro accidente. La puerta se abre. El silencio termina. La incertidumbre se convierte en realidad. La mayoría cree que en ese momento todo vuelve a tener sentido. Pero no es así. Ese momento apenas inicia otro proceso. Los investigadores reconstruyen una línea temporal. Los médicos buscan respuestas. Los registros se actualizan. Los informes se completan. Los sistemas administrativos se ponen en marcha. La civilización intenta explicar una ausencia. Y entonces aparece una paradoja. Cuanto más profundamente se investiga una vida humana, más evidente se vuelve algo extraordinario. Un ser humano es inmenso. Y al mismo tiempo, increíblemente frágil. Dentro de una sola mente existía un universo entero. Recuerdos, miedos, errores, sueños, esperanzas, planes para un futuro que tal vez nunca llegó. Y de repente, todo desaparece. Un universo completo deja de existir. Sin embargo, afuera, la ciudad continúa. Los autos siguen avanzando. Los semáforos cambian. La lluvia cae. El sol vuelve a salir exactamente a la hora prevista. El planeta no hace una pausa. La naturaleza no se detiene. Y esa diferencia resulta difícil de aceptar. Porque una vida humana parece infinita desde dentro. Pero desde fuera deja una huella sorprendentemente pequeña. Y esto conduce a una de las preguntas más profundas que nuestra especie ha formulado. ¿Qué es exactamente lo que desaparece cuando una persona desaparece? Los átomos permanecen. Las moléculas permanecen. La energía continúa transformándose. Nada parece desaparecer por completo. Y, sin embargo, algo se pierde. Algo imposible de pesar. Imposible de medir. Imposible de recuperar. La conciencia. La experiencia subjetiva de ser alguien. Los científicos continúan debatiendo su naturaleza más profunda.
Los filósofos llevan miles de años intentando comprenderla. La investigación puede describir la actividad cerebral, puede mapear neuronas, puede identificar patrones, pero la experiencia de existir sigue siendo uno de los mayores misterios del universo conocido. Y la muerte vuelve ese misterio aún más profundo. Porque el archivo más grande jamás creado sobre tu existencia no está guardado en una biblioteca, ni en internet, ni en fotografías. Está guardado dentro de tu mente. Y cuando nadie te encuentra después de morir, ese archivo se cierra para siempre. Existe otra creencia común. Pensamos que ser recordados nos protege del olvido. Pero la historia cuenta una historia diferente. La mayoría de los seres humanos que han vivido ya han sido olvidados. Sus nombres desaparecieron. Sus voces se extinguieron. Sus historias se disolvieron en el tiempo. Civilizaciones enteras fueron construidas sobre océanos invisibles de vidas olvidadas. Personas que amaron, que sufrieron, que soñaron, que esperaron, que imaginaron futuros que jamás llegaron a ver. Y aún así, la humanidad avanzó gracias a ellas. Su influencia sobrevivió. Su identidad no. Tal vez esa sea una de las lecciones más extrañas de la existencia. Quizá nunca estuvimos destinados a permanecer. Quizá la permanencia nunca fue una opción. Las estrellas mueren. Las montañas desaparecen. Los continentes cambian de forma. Las especies surgen y se extinguen. Incluso las civilizaciones son apenas un instante en la escala del tiempo geológico. El universo parece menos interesado en conservar las cosas que en transformarlas. Todo cambia. Todo se convierte en otra cosa. Nosotros también. Y así regresamos a aquella habitación silenciosa. El reloj continúa avanzando. La taza sigue junto a la silla. La ciudad sigue respirando detrás de las ventanas. En algún momento alguien notará la ausencia. En algún momento una puerta se abrirá. En algún momento el cuerpo será encontrado. Pero la verdadera historia nunca fue el cuerpo. La verdadera historia era algo mucho más profundo. La comprensión de que cada vida humana existe entre dos enormes desconocidos. Antes de la conciencia. Y después de ella. Y en medio de esos dos abismos existe un breve instante en el que el universo se vuelve consciente de sí mismo a través de una mente. Tu mente. Durante unas pocas décadas, los átomos se organizan en alguien. Alguien que ríe, que ama, que recuerda, que teme, que observa un amanecer, que imagina el futuro, que se pregunta cuál es el significado de todo esto. Y luego la estructura cambia. Los átomos continúan. El universo continúa. Pero esa perspectiva desaparece. No con violencia. No con espectáculo. Sino con silencio. Y quizás esa sea la verdad más extraña de todas. Si nadie te encuentra después de morir, la naturaleza eventualmente lo hará. El tiempo eventualmente lo hará. El universo eventualmente lo hará. Porque nada escapa para siempre al sistema del que forma parte. Pero aquello que te convirtió en alguien irrepetible. La experiencia privada que ocurre detrás de tus ojos en este preciso instante. Solo existe una vez. Y cuando desaparece, desaparece una forma única de observar la realidad. No un planeta. No una civilización. No una especie. Una perspectiva. Una visión singular del universo que jamás volverá a repetirse. Y tal vez el aspecto más extraordinario de la muerte no sea lo que ocurre después. Tal vez sea comprender que, en este momento, mientras tu corazón sigue latiendo y tus pensamientos continúan moviéndose en la oscuridad silenciosa de tu mente, el universo está realizando uno de sus actos más improbables. Por un instante increíblemente breve en la historia del cosmos. Está siendo tú.